Hemos estado hablando las últimas semanas bajo este título llamado Amplificado. Y la idea en general es que estamos observando qué sucede en nuestras vidas cuando la vida de Jesús comienza a hacer efecto en la nuestra. Somos amplificados porque la vida de Jesús en nosotros primero nos afecta a nosotros, luego a aquellos que nos rodean y finalmente tiene el potencial de cambiar el mundo entero. Y de eso se trata esta serie que hemos estado teniendo y que hemos estado hablando sobre el libro de los Hechos, luego de que Jesús muere, resucita y asciende al cielo, el nacimiento de lo que es la iglesia. Incluso observamos el primer día de la iglesia cuando su líder llamado Pedro, que en un momento fue cobarde pero ahora es amplificado y la vida de Jesús está haciendo cosas en él y ahora está afectando a los que los rodean y luego está afectando el mundo entero. Él se levanta y habla acerca de que Jesús resucitó y quién era Jesús, y 3,000 personas, el primer día, el launching day of the church, 3,000 personas se conectaron y se convirtieron y decidieron poner su fe en quien Jesús dijo que Él era. Y eso trajo una serie de eventos en aquel lugar llamado Jerusalén. Las personas en las calles comenzaron a observar que estos creyentes, que todavía no se les llamaba cristianos, se les llamaba los del camino, porque Jesús se pasaba enseñando y decía: yo soy el camino. Y parece que lo decía tanto que estos primeros creyentes eran conocidos por la cultura como los del camino. No se conocían como los cristianos, tan siquiera como la iglesia. Hemos estado hablando de que era un movimiento y eso es emocionante porque se ve mucho más vivo que lo que usualmente nosotros vemos la iglesia. A veces nosotros nos criamos en un contexto donde pensamos en la iglesia como en un edificio muerto. Sin embargo, el nacimiento de la iglesia no era un edificio, sino era un movimiento de personas que habían creído en quién era Jesús, que decían y sabían y habían sido testigos de su resurrección, lo habían visto caminando luego de muerto. Eso daba prueba de que Él era quien Él decía que Él era. Y ahora ellos estaban viviendo y dice que compartían las cosas y que se llevaban bien y que tenían unidad, como lo que está sucediendo aquí en Mar Azul y en otras iglesias, yo creo, en Puerto Rico. Se llevaban bien y comenzó este movimiento a crecer. Y hoy voy a estar compartiendo con ustedes desde el capítulo 6 en adelante 3 personajes que fueron amplificados para ver con cuál de estos 3 personajes tú te identificas. My best guess es que si estás aquí por primera vez, te vas a identificar por lo menos con uno de ellos o posiblemente con los 3. Y si estás aquí desde hace 5 años que lanzamos, te puedes identificar con uno de estos 3 o con los 3, pero my best guess es que hay uno que tú vas a decir: ese se parece bastante a mí, o eso se parece bastante a lo que estoy viviendo hoy en mi vida, en mi trabajo. Y voy a tomar lo que el Señor me está diciendo a través de estos 3 personajes que fueron amplificados. Y voy a comenzar leyendo en el capítulo 6. Posiblemente habían pasado ya de 2 a 3 meses de que Jesús había ascendido. Y en aquellos días, versículo 1, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Quisiera llamarles la atención a esta palabra muy puertorriqueña, se quejaron, o estas 2 palabras muy puertorriqueñas, se quejaron. Hemos estado hablando todas estas semanas acerca de que había unidad en la iglesia naciente, que se llevaban bien, que tenían unidad de propósito. Y ahora acabamos de escuchar que se quejaron unos con otros por unos asuntos que estaban ocurriendo acerca de la distribución diaria de alimentos, porque la iglesia y el movimiento no solamente era un movimiento de hablar, sino de acción. Y ellos se cuidaban entre sí y cuidaban a las viudas, y habían unos que decían: oye, las mías no la están atendiendo, la están dejando para el final, no me gusta, y se quejaron. Y eso para mí es importante porque nosotros tenemos que madurar y entender que la unidad no hace exenta las quejas. Hay quejas en todo lugar donde hay buena unidad. O sea, podemos estar unidos y pueden haber quejas, y son buenas si se tratan y se atienden correctamente. Así que es posible que exista fricción en algo y que aún esa fricción
haga que eso sea mejor. Yo creo que las quejas bien traídas son bienvenidas. Así que si tienes alguna queja particular de lo que Dios está haciendo en Mar Azul, puedes traerla con mucha alegría y la queremos atender bien. Si en tu matrimonio, si en tu familia, si en tu trabajo hay quejas, pueden haber quejas y puede haber unidad. Porque la fricción bien atendida es buena, no es mala. Así que aquellos líderes que habían sido amplificados por el Señor sabían que era importante atender esto y decidieron hacer lo siguiente. Versículo 2, así que los 12 dijeron, ustedes saben, estos son los 11 discípulos y el nuevo que habían seleccionado luego de que Judas ya no estuviese con ellos. Los 12 unieron a toda la comunidad de discípulos a Mar Azul y les dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Y esto no quiere decir que ellos pensaron lo más importante sobre cualquier otra cosa en este movimiento que después se va a llamar la iglesia, somos los que predicamos. No. Ellos lo que dijeron fue que todo lo que hace la iglesia es importante, pero que se tenía que dividir la carga. Y que hay personas que podían añadirse en el proceso de servir estas comidas diarias para que ellos no tuvieran que estar ajorados. ¿Cuántos saben que los líderes también se ajoran y se cansan? Déjenme levantar la mano. Nadie levante la mano, nadie la levante. Déjenme levantarla a mí mismo. Gracias, claro que sí. Los líderes nos ajoramos y necesitamos que la comunidad y el cuerpo participe. Gracias a Dios, en este lugar, Dios nos ha dotado de tantos líderes increíbles que el ajoro es mucho menor, estoy seguro, que en cualquier otro lugar, porque hemos entendido esta dinámica de que todos nosotros somos parte de un mismo cuerpo y que todos nosotros tenemos una función y que ninguna función es más importante que otra, sino que todas las funciones son importantes para nosotros compartir con otros el mensaje de que Jesús resucitó y que Él es quien Él dice que es el Hijo de Dios que ofrece perdón para nuestros pecados y salvación a nuestras vidas perdidas, aún hoy en el 2015. Ahora, nosotros estamos haciendo esto, ellos dijeron es hora de organizarnos y escogieron entre ellos y pusieron unos requisitos para las personas que iban a hacer labores que no necesariamente eran labores visibles para todo el mundo, labores de hablar o de comunicar. Y dice, hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, miren las cualidades, llenos del Espíritu y de sabiduría para encargarles esta responsabilidad. Qué diferente eso a como muchas veces pensamos que las personas que trabajan en Café Azul, pues nada, que no tengan sabiduría, que no estén llenos de vida, que simplemente le pongan mantequilla al pan y lo sirvan. No, nosotros queremos que todo el mundo que sirve en este lugar o fuera de aquí sirva con gracia, que sirva con sabiduría, que tenga la misma idea de que está siendo parte del plan de Dios que los que se paran aquí al frente a cantar, que los que se paran aquí al frente a tocar, que los que se paran aquí al frente a compartir con otros lo que el Señor está haciendo. Todos nosotros tenemos que tener sabiduría, responsabilidad. Y si no la tenemos, la palabra dice que la pidamos al Señor, que Él nos da sabiduría. Esa es una de las oraciones que nosotros podemos hacer amplificadas. Señor, me hace falta a little bit, a tiny bit of wisdom. Can you give it to me? Y Dios, que es un Dios generoso, que es un Padre generoso con nosotros, nos va a dar sabiduría para nosotros aplicarla en las cosas pequeñas que nosotros hacemos. Aquí en la iglesia, en nuestros trabajos, en nuestras universidades, en el día a día. Y dice Lucas, que es el autor que nos escribe el libro de Hechos, que corroboró estos datos, que los compiló para nosotros, que esta propuesta, versículo 5, agradó a toda la asamblea y escogieron a Esteban. Y nos presenta este nombre, Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y menciona a Felipe, a Prócoro, un montón de nombres adicionales que no son los nombres que hoy nosotros necesariamente estamos acostumbrados a escuchar. Y el autor es intencional al presentarnos a Esteban. Todo esto, toda esta situación del capítulo 6 tiene como propósito mostrarnos este personaje llamado Esteban, que el versículo 8 dice, Esteban, ustedes no lo van a ver en pantalla, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. No en la iglesia, no entre los del camino, sino entre el pueblo. Lo que nosotros hemos hablado es que nuestras vidas, cuando son impactadas por Dios,
no es para impactar a personas dentro de este lugar y dentro de este espacio de tiempo, sino para impactar a personas en el espacio y en el lugar que Dios nos ha ubicado a cada uno de nosotros. Sin embargo, ustedes se acuerdan, y los que no estuvieron aquí lo pueden escuchar en los mensajes grabados, los líderes religiosos del momento, los líderes religiosos judíos, estaban molestos con estos, los llamados del camino, porque estaban predicando a un Jesús resucitado que amenazaba con el balance de poder que ejercía aquel momento la iglesia y la religión judía. Para este momento se cree que aproximadamente 10% de la población de Jerusalén ya creía en Jesús. Esto era una amenaza para los líderes religiosos y los que tenían el poder en aquel momento. Así que dijeron, esto hay que detenerlo. Trataron de arrestar a Pedro, ¿se acuerdan? Arrestaron a Pedro y a Juan anteriormente. Y ahora vieron a Esteban. Y Esteban a mí me recuerda a una persona de nuestra comunidad que hoy no está aquí con nosotros, pero ustedes lo conocen. Y se llama Eliezer Meléndez. Porque Esteban hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo, pero Esteban no era un comunicador constante para el camino, sino que le habían dado la tarea de atender las mesas y de servir comida. Y Eliezer es nuestro director de Café Azul. Sin embargo, Eliezer lo hace con gracia. El equipo que está con Eliezer lo hace con gracia. Esteban me hace pensar en Vilma, me hace pensar en Terian, me hace pensar en Chito, el esposo de Terian, así le decimos de cariño, él es colorado. Y es tremendo hombre. Y sus hijos, ellos sirven las mesas, ellos sirven el pan con mantequilla y el café, no solamente una vez, sino que lo sirven antes de la experiencia de Mar Azul y al final lo sirven otra vez. Y a veces nos sirven 2 veces, son los primeros que llegan y los últimos que se van, y son parte del plan de Dios y lo hacen con sabiduría. Pero no solamente aquí, sino que Eliezer Meléndez, Dios le ha dado una asignación. Y él levantó una organización llamada Me Gustan Tus Valores, que nuestra iglesia apoya desde el inicio y lanzó. Y esta campaña busca reforzar valores positivos en nuestra cultura que tanto lo necesitan. Y para mí, cuando yo veo a Eliezer, yo le agradezco, yo le digo a Eliezer, gracias, porque en un Puerto Rico donde no todo el mundo se levanta con el propósito de reforzar los valores positivos que construyen y que definitivamente son derivados de los valores de la palabra, porque todos los valores positivos se encuentran aquí y se encuentran en la vida de Jesús, son fruto de Él. Y cuando nosotros los reforzamos, y Eliezer hace esto, es maravilloso. Sin embargo, el hecho de que Eliezer haga esto no significa que todo el mundo va a aplaudirlo allá afuera. Y yo lo sé porque, adicional de haber tenido la experiencia de ir a lugares a llevar un mensaje positivo y no necesariamente ser bien recibido inicialmente, recuerdo una de las pocas entrevistas que quizás no causó euforia cuando Eliezer presentó Me Gustan Tus Valores. Fue en una de las estaciones de radio quizás más escuchadas por el público en general en Puerto Rico. Y él fue y le hicieron todas las preguntas y él habló acerca de los valores. Y esta emisora tiene tanta audiencia que cualquier cosa que tú presentas ahí y terminas de hablar, tiene 900 likes en la página de Facebook, te han escrito 4 emails, tienes 18 entrevistas preparadas. Sin embargo, en esta ocasión, él fue, habló de los valores, pero la página no subió ni 6 likes. Porque vivimos en una cultura donde no necesariamente el reforzar y reconocer los valores es la orden del día, pero Dios necesita personas como Esteban y como Eliezer y como tú, que te levantes con ideas para influenciar y construir amplificadamente un mejor Puerto Rico. Yo le digo al Señor que cuando ponga los binoculares y busque personas, que mire aquí, porque aquí hay mucha gente que está diciendo, Señor, dame algo, pon algo en mí, haz algo en mí, que aquellos que me rodean, que mis amigos crean que eres tú el que estás haciendo algo en mi vida y tengan que mirarte a ti. Y yo creo que el Señor está llamando a muchos de ustedes y a muchos de nosotros a ser como Esteban. Sin embargo, se molestaron los líderes religiosos con lo que estaba haciendo Esteban y dijeron, como no podemos coger a Pedro y a Juan, que son los líderes, vamos a amenazar a este. Y cogieron, lo arrestaron porque levantaron testigos falsos para acusar falsamente a Esteban.
dijeron, ustedes van a decir que él está diciendo tal y tal y tal cosa. Montaron una mentira, un entrampamiento, y lo llevaron frente a los líderes religiosos y le dijeron, este está diciendo esta serie de cosas. ¿Y qué sucedió nuevamente? Sigan conmigo en la historia, los voy a llevar bastante rápido. El Espíritu Santo le dio la oportunidad a Esteban, la vida de Jesús en él lo amplificó para hablar en esa corte. Tal y como Reinaldo estaba diciendo, que esta persona que tan siquiera tenía una relación con Dios comenzó a hablar. Ese es el Espíritu Santo en su vida haciendo ya una obra. Aquí Esteban se levantó en la corte y comenzó a predicar lo que nosotros conocemos quizás como el mensaje más largo que se registra de la iglesia naciente, más largo que el de Pedro y más largo que el segundo de Pedro y más largo que el tercero de Pedro. Este es el de Esteban y termina en el versículo 51, tampoco lo van a observar, diciendo tercos. Él le dice a los que lo están escuchando, duros de corazón y torpes. Imagínate, se molestaron con él. Si le dijo 3 insultos, torpes de oído, ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo, le dijo. Cuando nosotros comenzamos esta serie dijimos que es importante conocer la historia, porque el que no conoce la historia está destinado a repetirla. Y nosotros hoy constantemente resistimos el Espíritu Santo en nuestras vidas cuando Dios nos está hablando y no queremos escuchar. Es más, nosotros muchas veces hacemos esto de la manera más práctica posible. Cuando alguien está diciendo algo que nos gusta, que nos anima, que nos inspira, lo queremos escuchar y decimos, ay, qué bueno que escuché eso. Cuando alguien está diciendo algo que está en esta palabra, que es de la vida de Jesús, que reta la manera en que estamos viviendo y que nos incomoda un poco y que no nos gusta escuchar lo que está diciendo porque nos confronta, decimos, ay, no quiero escuchar eso, me gustaría escuchar lo de la semana pasada otra vez. Señor, dame ánimo, 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 pompéame, 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 lléname, 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 pero no me confronte, no me confronte. No me confronte. Nosotros resistimos al Espíritu Santo constantemente cuando no queremos escuchar y cuando escogemos qué escuchar de la palabra para nuestras vidas. Pero estamos siendo amplificados y queremos que la vida de Jesús nos afecte a los que nos rodean y hasta el fin del mundo. Y para eso tenemos que escuchar la totalidad de lo que Jesús tiene que decirnos a nosotros, lo que nos gusta y lo que no, what we like and what we don't. We must hear that, porque si no lo escuchamos como estos líderes a los que le estaba hablando Esteban, los resistimos y resistimos la obra de Dios en nuestras vidas. Al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, en otras palabras, amplificado, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. No tengo tiempo para explicar eso. Él tuvo una visión. Él literalmente, Dios lo estaba preparando para lo que iba a enfrentar, porque esto es lo que sucede, que lo sacaron a empujones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Y los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Saulo es el segundo personaje, déjenlo ahí. ¿Ok? Mientras lo apedreaban, Esteban, ¿qué hacía? Oraba. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y cuando hubo dicho esto, murió. Esta es la escena del primer mártir de la iglesia, uno de los nuestros, uno de los que creyó en Jesús como el Hijo de Dios, que injustamente lo acusaron, lo llevaron fuera de la ciudad y literalmente lo asesinaron. Y hemos dicho que el Espíritu Santo tiene una función principal, y es que nos deja ver y nos muestra a Jesús claramente. Nos permite conocer quién es Jesús para nuestras vidas hoy. Y yo no sé si ustedes lo notaron ahí, pero cuando él cae al suelo, él dice, lo están apedreando,
dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿A qué les suena esa frase? ¿A quién les recuerda? A Jesús en la cruz, el único otro que siendo asesinado dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y aquí está el Espíritu Santo, la vida de Jesús en nosotros, el mismo Jesús ahora residiendo en nuestros corazones, hablando a través de Esteban, está mostrando su luz, está de él sale en el momento del asesinato. Esto es bien difícil y escúchame bien, esto es tan difícil como que posiblemente lo que Dios quiere hacer en tu vida y cómo se ve ser amplificado para ti es que tengas la capacidad de perdonar no solamente a los que te ofenden, eso es difícil, ¿ok? Perdonar a los que te ofenden, sino que tengas la capacidad de perdonar a aquellos que te acusan injustamente, aquellos que te ofenden de maldad, aquellos que te ofenden sabiendo que te ofenden, aquellos que te entrampan, ¿ok? Ser amplificado es que tú puedes tener la capacidad, no tuya porque no es humana, hablando claro, nadie tiene esa capacidad humana. Nobody has it. Nadie tiene la capacidad humana de que alguien te acuse injustamente y tú sepas que él sabe que lo está haciendo, que tú sepas que ella sabe que lo está haciendo intencionalmente, no sin querer, intencionalmente, y que tú tengas la capacidad humana de decir, ¿sabes qué? Yo le oro al Señor para que Él no te tome en cuenta ese pecado. Yo lo que quiero es que Dios te bendiga ahora mismo. Traiga su paz sobre tu vida. Bendiga a tus hijos, tu familia, tu madre, tu padre, tu hermano. Que Dios te bendiga, te bendiga, te bendiga. Pero somos amplificados. ¿Sabes por qué yo predico esto? Porque yo he tenido que trabajar con esto tanto estas semanas. Y el Señor me ha hecho la prueba a mí y a mi corazón y me dice, John, ven acá. Ven acá. Vamos a hablar. Dime, Señor, sí, ¿tú estás amplificado, papá? Sí, no, Señor, la iglesia está súper, estamos echando para adelante, mi esposa, yo, mis hijos, nos sentimos bien, aquello está increíble. Tú sabes, Señor, lo que está pasando. No, eso está, sí sé eso, eso. ¿Tú estás amplificado? Sí, estoy amplificado. Ok. Y estas personas que te hieren, y que tú sabes que te hieren, y que te acusan injustamente, ¿qué es lo que hay en tu corazón con ellos? Y yo, Señor, yo soy de los que resisto al Espíritu Santo. Yo quiero escuchar otras cosas, pero no me hables de perdonar a los que... Y no es fácil. Cuando tú lo llevas a la vida real no es fácil, pero se puede. Y eso es ser amplificado. Y ha comenzado una obra de Dios en mí, específicamente en esas áreas. Porque hay personas que a veces hieren y hieren intencionalmente. Y es fácil perdonar a veces a los que nos... Es difícil perdonar. O sea, let's go from there. Es difícil perdonar. Es más difícil cuando sabemos que es intencional. ¿Ok? A veces cuando sabemos que es sin querer podemos perdonar mejor, pero cuando sabemos que es intencional. Y el Señor trabajando conmigo en esas áreas, y posiblemente hoy para ti ser amplificado es que tú puedas tener la oportunidad de no resistir al Espíritu Santo y decidir perdonar a aquellos que te hacen mal en el trabajo, que te entrampan, que te acusan, que piensan y maquinan cosas para hacerte mal y tú lo sabes, y que de alguna manera no humana, sobrenatural, amplificada, tú digas, Señor, yo los perdono y yo te pido, Señor, que tú hagas algo milagroso en esta situación y en esta relación. Ahora nadie va a decir amén, pero posiblemente eso es ser amplificado. Y en este momento vimos que se nos presentó el segundo personaje, Saulo. Saulo es quien nosotros vamos a pasar a conocer ya mismo como el famoso Pablo. Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Esto es Lucas, el autor, siendo dramático, dejándonos saber que cuando el primer mártir estaba siendo asesinado, ahí estaba quien nosotros conocemos como Pablo, que escribió la mitad prácticamente de la Biblia, aprobando esa muerte. Y él fue aquel que cargó la ropa del que estaban asesinando. Y Lucas quiere que nosotros sepamos que esto, this played like that. This is drama, real drama in the Bible. Aquí está. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia. Y ahora, en esta serie, nosotros comenzamos a observar lo que se conoce como la persecución de aquellos cristianos.
y de aquellos primeros cristianos. Se desató una gran persecución. El primero fue Esteban, pero ahora los líderes querían que se exterminara este pensamiento que hasta hoy, tantas generaciones después, tantos cientos de años después, hoy seguimos escuchando, hablando, adorando a Jesús y compartiendo la historia que trascendió y que no se quedó en el siglo, que no se pudo extinguir como estos líderes querían que sucediera. Y dice que Saulo por su parte causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrestaba a hombres y a mujeres y los metía en la cárcel, y luego los condenaban a muerte, y luego de ser condenados los apedreaban. Aquí Lucas nos está diciendo, él iba por las casas, y esto no nos debe tomar por sorpresa, porque en aquel momento no había edificio, no entraba un edificio para llevarse a los cristianos, sino que ellos se reunían, dice la palabra, ¿dónde? En las casas, y compartían el pan. Imagínense ellos compartiendo el pan, diciendo, gracias Jesús por lo que hiciste, por tu resurrección, te estamos sirviendo, y que se rompiera la puerta y entraba este líder llamado Saulo, líder de la iglesia o la religión de aquel momento, no de la iglesia cristiana, sino de la religión judía y del templo, y ahora entraba y se los llevaba arrestados. Pero la historia brinca, y lo voy a llevar al capítulo 9, donde quiero terminar, cuando sucede algo particular en la vida de esta persona llamada Saulo. Saulo, una vez más voy a decir, era su nombre romano. Pablo era su nombre judío. Esto era un judío de nacimiento, pero que había adquirido una ciudadanía romana, porque en aquel momento los romanos dominaban y, mejor dicho, gobernaban y dominaban también a la cultura del momento. Por lo tanto, él tenía dos nombres. ¿Cuántos de ustedes tienen dos nombres? ¿Cuántos usan el segundo nombre alguna vez en su vida? Muy bien. ¿Cuántos no lo usan? Muy bien. Jonathan Daniel, ¿cuál es el tuyo? No sé. Todo el mundo no lo tiene. Algunos tienen dos nombres. Pablo tenía uno, el romano era Saulo, el judío era Pablo. Muy bien. Capítulo 9. Este es el evento. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y pidió carta, o sea, le pidió permiso para ir con la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, a todos los creyentes. Todavía Pablo se encontraba haciendo algo que no estaba de acuerdo al plan de Dios para su vida. Dice, respirando aún amenazas. Y esto es interesante para nosotros, porque nosotros pensamos que Jesús va a tener un encuentro con nosotros cuando nosotros estemos arreglados y estemos caminando a la par con el plan de Dios para nuestras vidas. Lo contrario es todo lo verdaderamente cierto. Jesús nos intercepta a nosotros cuando aún nosotros estamos caminando o haciendo lo que estamos haciendo alejados del propósito de Dios para nuestras vidas. Incluso podemos estar haciendo exactamente lo contrario a lo que Dios quiere que nosotros hagamos, y Jesús decidir, este es un gran momento para yo ir a tu encuentro. El versículo 3, en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. ¿Qué nos dice la historia que ocurrió? Que cayó un rayo, mi gente, bien boricua, cayó un rayo sobre ellos, relampagueó. Me encanta esta versión, relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Punto. Hay tanto para hablar ahí. Él está encaminado a hacer lo que él piensa que es el plan de Dios para su vida. Porque en este caso específico, no es que Pablo era un hombre que no creía en Dios, es un hombre que creía en Dios,
desde la perspectiva de la religión judía, y él pensaba que lo que él estaba haciendo estaba bien delante de los ojos de Dios. Esto no es nuevo, esto culturalmente ha ocurrido. Hay hombres y líderes que se han parado en la iglesia y han hecho algo en nombre de la iglesia o de la religión que está totalmente aparte y lejano del plan de Dios para nosotros como sus hijos. Así que él era un líder religioso apasionado, persiguiendo a los cristianos, pensando que estaba haciendo algo para Dios. Pero Dios dice, no, yo te voy a enseñar. Y él está de camino, y muchos teólogos piensan que el transporte era un burrito, era posiblemente el transporte en el cual estaba. Así que cayó un rayo que lo tumbó del burrito. Y a veces cuando Dios nos va a amplificar, Él va a enviar un rayo para que te tumbe de tu burrito. ¿Cuál es tu burrito? ¿Hacia dónde tú te diriges pensando que estás haciendo, my God, lo que Dios quiere que tú hagas? ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es el camino? ¿Qué es la acción que estás tomando? Que Dios va a literalmente inundar la dirección en la que te diriges. Posiblemente para ti, amplificado esta noche, es que Dios quiere llenar de luz la dirección en la que te diriges, porque te diriges hacia un lugar con mucha oscuridad y tú no lo sabes y no te has dado cuenta. Pero Él quiere llenar de luz la dirección en la que te diriges. Y si tú lo dejas, Él va a hacer algo maravilloso en tu vida. Tú tienes que fluir con lo que pase. Cuando Dios está hablando, tú tienes que fluir, tienes que dejarte ser amplificado. Tú no puedes detener. Tienes que dile al que está a tu lado, fluye. Él cayó al suelo y le pregunta, ¿quién eres? Y él le dice, yo soy Jesús. Los que estaban allí escucharon la voz, pero no vieron. Yo creo que esto nos sucede muchas veces cuando Dios comienza a hablar en nuestras vidas. La amplificación primero nos afecta a nosotros, luego los que nos rodean. Y los que nos rodean empiezan a escucharnos hablar distinto, o a decir cosas, o a tocar temas que antes no tocábamos, o que antes eran tabú para nosotros. O dicen que tú, ¿qué? Que tú le diste like a una, ¿qué? Mar Azul, ¿qué es eso? Que tú pusiste un hashtag de ¿qué? ¿Qué es la música que tú estás escuchando? Que tú estás, que el CD de ¿qué? Y entonces empiezan a escuchar la voz, pero todavía no han visto la luz. Y dice aquí que Saulo se levantó del suelo, y esto es lo que yo creo cuando Jesús nos intercepta, porque vamos en la dirección que pensamos que es de acuerdo a su plan, pero nos dirigimos a oscuridad, y Él decide llenar de luz la dirección en la que tú te diriges. Lo que sucede es que muchas veces nos caemos por el impacto de lo que estamos observando, viendo, escuchando, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y cuando nos levantamos y abrimos los ojos, todavía no podemos ver. La realidad es que algunos de ustedes han tenido la experiencia de venir aquí, escuchar un mensaje, ser impactado por la luz de Jesús y no entender todavía casi nada, ¿cierto o falso? Y abrimos los ojos y decimos, Dios quiere hacer algo conmigo, y no es en la dirección que yo llevaba, pero no tengo la mínima idea de cuál es la dirección que Él quiere para mí. Ya yo por lo menos sé algo, que la que llevo no es, y que hay una mejor. Ahora no sé cuál es la mejor todavía, porque nos levantamos pero no podemos ver. Por eso los que estaban con Él dice que lo tomaron de la mano. Este es el versículo 8, lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco, y estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Esto es un impacto. Algunos de ustedes salen de aquí y no quieren comer. Por eso es que hay gente rebajando increíblemente en este lugar. Algunos salen de aquí y están impactados y no quieren hablar, no quieren pasar por el café, pero no es porque no quieren hablar con nadie, es que verdaderamente ha ocurrido algo en el corazón y uno lo está tratando de procesar. 3 días él está sentado sin comer ni beber, procesándolo. Y vamos al último de los personajes para terminar. Yo sé que ustedes quieren escucharlo. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, ¿ok? Ahora estamos hablando de Ananías. Esteban, Saulo, Ananías.
a quien el Señor llamó en una visión, ¿ok? Así que este discípulo posiblemente estaba orando y Dios le habla al corazón, o no sé si es que él ve a Dios llamándolo. O sea, la Biblia no nos da todos los detalles, pero él lo vio en una visión y Dios le dijo a Ananías, o sea, lo llamó por nombre, porque Dios cuando nos llama por nombre y él sabe quiénes somos. Y Ananías le contestó: aquí estoy, anda, ve a la casa de Judas y canta, él vive, para que tienes que, dile al que está a tu lado, fluye, fluye. Dile, fluye. Nada puede detener. Cuando tú estás amplificado, tú no entiendes, nada te molesta. Anda, ve a la casa, le dice, de Judas. Le da una instrucción, le da las coordenadas, le dropea un pin en eso. He drops a pin en la calle llamada derecha. Le dice, ve a la calle, y eso tiene un significado, y es que la calle se llamaba así mismo, derecha, ok, que no vayas a la izquierda, a la derecha. Muy bien, y pregunta por un tal Saulo de Tarso, y le dijo cómo estaba y todo. Le dijo, está orando. Me gusta saber que cuando él está tratando de procesar, Pablo está 3 días sin comer ni beber, y esto nos deja saber que lo que él estaba haciendo era que él estaba orando. La semana pasada hablamos de oración amplificada, así que qué bueno que él está sin conocer cuál es la dirección que Dios quiere para él. Él acaba de ser cegado por la luz, no tiene idea, pero está orando. Eso es una gran lección para nosotros, porque nosotros podemos comenzar a orar de la manera que tú conozcas o sepas. Simplemente comenzar a orar y decirle, Dios, yo no sé lo que tú tienes para mí, yo estoy aquí cegado, no tengo ni hambre, se me quitaron las ganas de comer, sin embargo estoy orando porque yo creo que tú puedes enviarme la dirección y aclararme. Y Dios lo escucha y envía a Ananías, le da un pouqueo a Ananías, que es que yo aprendo con ustedes tantas cosas. Aquí se para a mirar y dice, pouquea al que está a tu lado. Yo dije, ¿y qué? Ah, sí, poke, the pokear, the poke, wow, what a cool poke. Let's poke everybody. So, entonces Dios te hace un poke, y poke es esto, es cierto. Es que Él te toca, te pokea. ¿Cómo es el pokeo? El pokeo es, ok, muy bien, gracias, estoy en lo correcto. Pouqueo del Señor. Ananías, le dice a Ananías, levántate, mira, vete a esta casa, aquí está la dirección, no te vas a perder. Allí está un tal Saulo de Tarso que está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. O sea, mientras yo te estoy hablando a ti, Ananías, yo también le hablé a él y yo le dije que tú ibas a llegar, y esto es una conexión que yo estoy haciendo. Ustedes no se conocen, pero ya se conocen, ¿tú entiendes? Porque el Señor es así. Muchas veces hay personas que tú no conoces, pero ya conoces. Tú estás preguntando qué yo voy a hacer cuando llegue a este lugar, y ya Dios posiblemente puso en el corazón de la persona que te va a recibir en ese lugar que el trabajo es tuyo, que se olvide de lo que está en el resumen, que el próximo que entre por esa puerta, y tú entrando preocupado, pensando, y ya Dios le habló a esa persona y tú lo conoces y él te conoce sin haberlo conocido, porque tú estás amplificado y Dios hace ese tipo de cosas contigo. Así que Él está aquí. Yo estoy demasiado emocionado. Él está aquí escuchando la dirección del Señor, pero Él responde distinto a lo que yo pensaría. Versículo 13, y con esto terminamos. Entonces Ananías respondió, Señor, yo he oído hablar mucho de ese hombre y del mal que ha causado a tus santos. Tú sabes, no, Señor, yo quiero orar por este. Y ahora lo tenemos aquí, está autorizado, tiene carta por los jefes de los sacerdotes para llevarnos presos a todos. Señor, yo no quiero. Posiblemente tu amplificación es que tú eres como Ananías, que Dios desea que a través de ti alguien que es parte de su plan sea alcanzado. Sin embargo, muchas veces Dios te va a poner a alguien para alcanzar que tú piensas que esa persona jamás puede ser alcanzada. O te va a decir, vete y háblale, o vete y comparte, y vete simplemente invierte de tu vida en tal y tal persona. Y tú vas a decir, Señor, pero de todas las personas que se lo merecen, ese es el menos que se la merece. O quizás digamos que eso no era lo que le pasaba a Ananías, porque no tenemos seguridad de por qué él responde así. Pensemos que él tenía temor. Pues igual eso aplica a nosotros. Él tenía temor porque él podía ir a orar por alguien que él sabe que es el que se está llevando preso y matando a todo el mundo, al asesino. Y posiblemente Dios te está llamando a ti para alcanzar a tu asesino. Dame algo lindo ahí, suave.
así como lo estás haciendo. Ve, insistió el Señor. A veces el Señor insiste con nosotros, porque de la primera, we hesitate. Pero insistió. Porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel, que son ustedes mismos. Que eres tú, Ananías, y yo le mostraré cuánto él tendrá que padecer por mi nombre. Y la historia termina que Ananías obedeció, entró, le puso las manos a Pablo, oró por él. Dice la Biblia que cuando oró se le cayeron como escamas de los ojos. Todavía no estamos claros qué fue exactamente lo que se le cayó de los ojos, pero se le cayó algo. Y dice que se levantó, fue bautizado y habiendo comido, recobró la fuerza. ¿Tú sabes por qué pudo comer? Porque ya estaba empezando a procesar y ya había salido del impacto y ahora había sido bautizado y ahora tenía una nueva dirección. Y posiblemente tú eres una de estas tres personas. Tú eres Esteban. Y quizás para ti amplificado significa que Dios quiere que puedas perdonar los que te acusan injustamente. Quizás tú eres como Pablo, que Dios quiere llenar de luz la dirección en la que te diriges. Y posiblemente tú eres como Ananías, que Dios desea que a través de ti alguien que es parte de su plan sea alcanzado. Yo no sé cuál tú eres, pero todos fueron invitados al plan de Dios. Lo que pasó con Pablo de aquí en adelante lo vamos a ver las próximas semanas, aunque la semana que viene tenemos el concierto de lanzamiento, va a haber una pequeña reflexión dentro del mismo concepto. Y luego que empieza la nueva serie, la serie continúa en el libro de los Hechos, así que we're not gonna finish this any sooner. Anytime soon, debería haber dicho. Y yo no sé cómo tú estás aquí hoy, cuál de los tres tú eres. Sin embargo, puede ser que tú te sientas como Pablo, lejos, o pensando en que estabas en la dirección y que estás en necesidad de luz, y hoy es tu momento de luz, es tu momento de procesar. Y Él te va a invitar a rendirte como lo tuvo que hacer Pablo, para levantarse y luego ser el líder más influyente en la primera iglesia y hasta el día de hoy la persona que más autoría tiene en esto que nosotros conocemos como la Biblia. Dios va a hacer algo tan hermoso en ti que tú no tienes ni idea de lo que va a hacer. Posiblemente tú eres Ananías y Dios te está llamando a hacer eso por ese alguien que la semana que viene tiene que estar aquí. Y yo quiero hacer una oración y yo quiero darte la oportunidad de responder esta oración. Nosotros no necesitamos que ocurra literalmente el rayo aquí para que la luz venga. Pero Jesús está en este lugar y hay tantas canciones hermosas que pudiéramos cantar. Y quizás vamos a cantar una y te vamos a dar la oportunidad de responder al Espíritu Santo, de responder a la vida y lo que Dios quiere hacer en ti. Y como comunidad de seres humanos imperfectos que estamos en el proceso de ser amplificados, nosotros nos vamos a alegrar que tú necesites la oración y vamos a orar contigo. Y como el testimonio que trajo Reinaldo, que ese hombre necesitó una experiencia para conocer a Dios, posiblemente tú necesitas una experiencia de oración, que alguien ponga tus manos como lo hizo Ananías sobre Pablo. No necesariamente vas a sentir algo, pero es extraordinario el acto de la obediencia de nosotros como discípulos al orar por ti y de tú como hijo de Dios al responder a la voz de Él que te está llamando y te está diciendo que quiere amplificar tu vida. Así que yo le pido